Iniciamos una nueva semana que nos dejará a las puertas del mes de marzo, así que en este vídeo comentaré las noticias de última hora, analizaré las diferencias de comportamiento entre Bitcoin y S&P 500 y hablaré de en qué me estoy fijando en ambos índices. Bueno, ahora venimos a analizar la última hora de Bitcoin y del S&P 500, pero antes quiero hacer un repaso de las noticias de última hora que vamos a tener durante esta semana. Empezando por hoy, lunes 19 de febrero, vamos a tener un día festivo tanto por parte de Canadá, Día de la Familia, como por parte de Estados Unidos, Día de los Presidentes. No será hasta el miércoles donde vamos a conocer un nuevo dato importante. Actas de la reunión del FOMC, lo vamos a conocer a las 20:00 UTC+1, y ya finalizando la semana con jueves y viernes, nuevamente vamos a tener datos importantes. Estamos en un grado de 3 estrellas, pues bueno, PMIs en Alemania, IPCs en la zona euro, PMIs también en Estados Unidos. Creo que el dato más determinante, o al menos el dato que más me interesa a mí conocer, son las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, simplemente porque marcan un poco el rumbo del empleo, en este caso a corto plazo, pero te puede ir acomodando, te puede ir dando pistas de lo que podemos esperar en un dato más global como es el desempleo, la tasa de desempleo en Estados Unidos. Las nuevas peticiones es un dato que se da de forma semanal, el desempleo es un dato que se da de forma mensual, una vez al mes. Entonces, esto, a ver, realmente son 3 estrellas. Si venimos a filtros y ajustamos, podemos poner que en vez de 3 estrellas solamente salgan también de 2 estrellas y en este caso pues tendremos más información, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que en cuanto a situación de calendario económico, es una semana, aquí pues ya estáis viendo que pues martes tenemos algunas noticias, miércoles tenemos más noticias de las que estábamos viendo. Jueves, pues también tenemos más noticias, fijaros los PMIs en toda Europa prácticamente y así, ¿no? Pero lo que quiero comentar es que no vamos a tener un dato determinante y que ahora mismo está generando más incertidumbre hasta dentro de 30 días, donde vamos a conocer nuevamente la decisión sobre los tipos de interés. Es cierto que, pues, vamos a tener más datos y no solamente los tipos de interés son los que marcan la dirección en la situación económica, eso es evidente, pero si bien con los otros datos, inflación, PIB, desempleo, se va entre comillas fluyendo, se espera una cosa y luego pues el mismo día vemos un poco qué es lo que sucede y descontamos, con los tipos de interés todos esos datos afectan directamente a la previsión de tipos de interés, hasta tal punto en el que, pues como comento, en 30 días vamos a conocer la reunión o la decisión de marzo, que es donde de entrada iban a empezar a reducirse los tipos de interés. Ahora ya, como hemos ido viendo a raíz de todos los datos económicos, ya no será en marzo, desde hace tiempo, pero es que tampoco será en mayo. Ya se espera que sea para junio. El 12 de junio es el mes que se espera que los tipos de interés empiecen a reducirse, pero únicamente por un 52% de probabilidades. Es verdad que las otras probabilidades están bastante repartidas, pero a ver, del mismo modo que ya se ha pospuesto 2 veces, ¿por qué no podría haber una tercera ocasión, ¿no? Entonces, el día de hoy, la realidad va a ser muy tranquilo, muy calmado, ya que es festivo en Estados Unidos, pero es que también durante la semana estamos viendo que no va a haber demasiado movimiento, al menos en cuanto a noticias económicas, ¿no? Es cierto que Bitcoin recientemente se ha despegado bastante más de Estados Unidos, así que se espera que la semana, como mínimo, sea tranquila para índices europeos e índices estadounidenses. En criptomonedas podemos determinar que se está comiendo aparte y la realidad no es que lo diga yo, es que, pues, por ejemplo, si utilizamos el ATR es el rango verdadero medio, rango real promedio, o en inglés Average True Range. El ATR lo que hace es medir la volatilidad de un activo en un periodo de tiempo determinado, en un promedio de el periodo que tú determines. Por ejemplo, si tenemos un ATR de 30, lo que te está indicando es que durante los últimos 30 días Bitcoin de promedio se mueve 1.500 puntos de forma diaria. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo realmente estas últimas semanas ha ido descendiendo, pero en términos generales el ATR de Bitcoin ha estado subiendo. ¿Esto qué significa? Significa que el precio de Bitcoin ha estado teniendo más volatilidad recientemente que anteriormente, y eso es algo evidente. Aquí, ¿qué estaba pasando con Bitcoin? Estamos teniendo un movimiento que sí, que hay días alcistas, días bajistas. En términos generales hay momentos en los que el precio supera la resistencia, supera el soporte, pero
cuando vivimos una situación de rango, lo normal es que la ATR disminuya, porque la volatilidad es inferior. Cuando vivimos una situación de tendencia, ya sea alcista o bajista, el ATR incrementa. Pues bien, vamos a quedarnos con este ATR de Bitcoin y vamos a compararlo con el ATR del SP500 como representación de índices en Estados Unidos y podemos comprobar que tiende a la baja. ¿Esto qué implica? Implica que estamos viendo un desapego de volatilidad en cuanto a lo que está pasando con Bitcoin y lo que está pasando con índices en Estados Unidos. Esto no es ni una señal alcista, ni bajista, ni horizontal, ni vertical, ni diagonal. Simplemente son datos objetivos de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Pues porque quiero destacar que es cierto que cuando hay menos noticias en Estados Unidos o incluso cuando hay días festivos, todo el mercado y todos los activos se resienten de algún modo, porque esto es el epicentro de todo, Estados Unidos, pero que también es cierto que recientemente y durante los últimos meses hemos estado viendo cómo SP500 y Bitcoin difieren bastante en cuanto al comportamiento. Recientemente ya se han juntado. Recientemente pues, hemos estado viendo movimientos ascendentes en SP500 y movimientos también ascendentes en Bitcoin. Pero esto es recientemente. En cuanto a la volatilidad ATR y en cuanto a la correlación, han estado relativamente descorrelacionados. De hecho, si venimos por aquí y miramos esta tabla de coeficiente de correlación, en un periodo de 365 días, lo que podemos ver es que tanto Bitcoin como Nasdaq, aquí lo tenemos, 0,79% o 0,79 de correlación, Dow Jones 0,85 de correlación, tenemos al SP500 aquí 0,81 de correlación. En un periodo de 365 días, la correlación es prácticamente de 1. Lo cual implica que cuando el SP500 sube, Bitcoin sube. Cuando el SP500 cae, Bitcoin cae. Cuando hace la pirueta uno, el otro también la hace. Y esto es una correlación, pues, enorme. Fijaros que la diferencia entre Bitcoin y Ethereum es de 0,07 de diferencia. Es decir, hay una correlación entre Bitcoin y Ethereum de 0,93. Con el Dow Jones es 0,85. Únicamente 0,08 de diferencia. Es decir, es una correlación realmente importante y esto hemos estado viendo como recientemente ha ido de algún modo truncándose. Si ponemos 60 días, ¿qué podemos determinar? Podemos determinar que Bitcoin con Nasdaq es 0,30 solo. Con Dow Jones 0,41, con SP 0,43, pero hay una diferencia bastante notoria. Y si vamos un pasito más adelante y ponemos 30 días, ¿qué podemos ver? Que nuevamente, de algún modo, no se recupera la misma correlación que en 365 días, pero ya vemos que Bitcoin con Nasdaq 0,70, Dow Jones 0,65 y SP500 0,79. Es decir, ¿esto qué conclusiones nos da? Nos da una conclusión de que en términos generales la correlación entre Bitcoin y SP500 es muy elevada, más elevada entre Bitcoin y Dow Jones, pero son correlaciones muy elevadas, que en los últimos 60 días, que es lo que hemos comentado, tanto en correlación como en ATR, en rango de volatilidad, ha sido totalmente opuesto o ha ido difiriendo bastante respecto a la media y que en los últimos 30 días se ha vuelto a acomodar. Entonces, el hecho de que tengamos falta de noticias no tiene que implicar directamente de que vaya a haber falta de volatilidad en criptomonedas y menos en lo que, como hemos estado viéndolo recientemente. Actualmente, y ya para pasar un poco a la situación técnica de ambos índices, pues bueno, tenemos a Bitcoin en una disposición de haber dejado ya atrás todo este movimiento de pullback. Sinceramente, he estado muy enfocado en ver una corrección mayor de la que hemos visto en estos puntos de aquí. No ha sucedido la corrección que esperaba, no hay ningún problema. Me equivoco y me equivoco a diario, además, o cada semana. Simplemente, si no me equivocara, no perdería nunca dinero y como trader que soy, pierdo dinero. Entonces, el tema es que cuando te equivocas en términos semanales, lo que sucede es que estás más tiempo R que R con la predisposición o con la visión, ¿no? Es evidente, si te equivocas en términos horarios, pues esto pasa en 5 horas, vale, te has equivocado en 5 horas, pero cuando te equivocas en 5 o 15 semanas se hace todo un poquito más denso. La realidad es que aunque ahora viéramos un movimiento de pullback, no es la estructura o el patrón que hemos estado comentando. No son datos o no son análisis que nos hayamos sacado de la manga porque apetecen, simplemente son análisis técnicos que volvería a hacer una y otra vez, porque en eso se basa el análisis técnico, en darte cuenta de lo que está sucediendo y en
actuar siempre del mismo modo. Si tú tienes una high test en nivel de resistencia después de un periodo de aceleración tan grande, lo normal es que hagas un pullback. Si además durante X años, en este año 2023, lo normal es que la mitad del año sea bajista, tú no puedes porque a ti te apetezca pensar que va a ser un año alcista. Entonces, me he equivocado entre comillas simplemente porque yo pensaba, según los datos y según la estructura técnica, que habría un pullback mayor de lo que ha habido en esta zona de aquí. ¿Que ahora viene un pullback? Bueno, hemos estado hablando de que, del mismo modo que en el año 2023 pensábamos que el mercado iba a ser correctivo porque así lo marcaban los datos, en el año 2024 el mercado tiende a ser impulsivo, pero la primera etapa del año 2024 es correctiva. Con lo cual, lo que no se puede hacer es, vale, cuando haya una high test en nivel de resistencia después de una aceleración y en años donde lo normal es que haya correcciones, yo en vez de pensar que va a haber una corrección, voy a pensar que va a haber una continuación alcista. Eso sería lo erróneo y ahí es donde caen muchos traders y quiero aprovechar esto para hacer un llamamiento en ese sentido. Tú tienes que actuar siempre del mismo modo en base a las probabilidades que te marca tu análisis. Obvio, hay otro tipo de análisis donde aquí pues, te dice comprar. Creo que son análisis erróneos porque tanto estructural como técnica como contextualmente el precio te está indicando corrección. Pero es que luego el mercado no hará siempre lo mismo. Si no, sería muy fácil ser rentable porque, vale, cada vez que pase X yo hago Y y voy a ganar dinero. Pero no va así. Lo importante es hacer, cada vez que pase X, tú siempre hacer Y, ganes o no ganes dinero. Porque a largo plazo ganarás, ¿no? Entonces, sí, es cierto, pensaba que aquí habría una corrección mayor, no la ha habido. Y aunque ahora hubiera un movimiento correctivo, que como digo, es lo que esperamos, no sería el movimiento correctivo que he estado esperando aquí. Ahora aquí espero un movimiento correctivo también, pero de otro modo, por otras bases, por otras características, por otras condiciones, o más que lo espero, puede darse de cara o en función a los datos que tenemos de comportamiento. Son los datos que tenemos en cuanto a ROI, en cuanto a retorno de la inversión. Si cogemos Bitcoin, añadimos un election years, que son años electorales, o lo que es lo mismo, año de halving. Lo que podemos comprobar es que la primera parte del año halving, el precio termina formando un movimiento correctivo que se alarga hasta abril. Y no superamos la estructura del inicio del año hasta el día 113, hasta finales de marzo prácticamente. Marzo, abril aproximadamente, no superamos ese movimiento. Entonces, evidentemente, tú tienes que darte cuenta de esto. Ahora, ¿en qué me estoy enfocando? ¿En Bitcoin y en SP500, etcétera, etcétera? Pues la realidad es que seguimos teniendo niveles de resistencia, pero está sucediendo algo que no había sucedido hasta ahora. Obvio, hay zonas en prácticamente todos los niveles, entre los 52.000 y los 48.500. Estos son zonas de resistencia porque el precio pues, ha hecho un pullback y ha continuado, ha hecho un impulso y ha iniciado el pullback, ha estado acumulando durante estos puntos, ha hecho un impulso y ha hecho el pullback. Es decir, tenemos varios toques muy claros y muy evidentes en estos niveles. Pero si nos fijamos en el modus operandi de Bitcoin históricamente, podemos comprobar que después de cada mercado bajista se forman, obvio, diferentes niveles, ¿no? Aquí tenemos un nivel, pam, y el precio de Bitcoin cuando pasa de subida lo rechaza, hace un pullback y continúa. Lo rompe, hace un pullback y continúa. Vamos a mirar el siguiente mercado, en este punto de aquí. Da igual cuáles sean los niveles, pero vamos a centrarnos en la acción del precio. Fijaros, los tenemos aquí, rechaza, pullback y continúa. Lo rompe, pullback y continúa. Aquí tenemos más niveles. Llega, pullback y continúa. Lo rompe, pullback y continúa. Es decir, lo que estamos acostumbrados a ver en Bitcoin, aquí tenemos otro nivel, el precio desacelera un poco, luego termina rompiendo, tenemos otro nivel por aquí, llegamos, desacelera, pullback y continúa. Es decir, lo habitual en el comportamiento de Bitcoin es que cada vez que llegamos a esos niveles, el precio, independientemente de que el pullback sean 2 o 3 semanas, el precio forma un pullback, forma un movimiento correctivo que un poco ajusta el comportamiento y ajusta la estructura. Subes X, un poquito de pullback. Subes 3X, un poquito más de pullback. Y así sucesivamente porque el mercado es proporcional. Por eso cuando dibujas un impulso y un pullback lo haces así. No haces así. Porque esto es proporcional y esto no. ¿Proporcional en qué? En cuanto a teoría de Dow, Fibonacci y acción del precio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la situación actual
no estamos viendo ese mismo patrón de comportamiento porque el precio ha roto claramente niveles. Aquí sí que ha corregido un poco, pero tampoco ha sido nada proporcional en base al impulso. Ahora está acelerando nuevamente niveles de resistencia. Obvio, porque así se mueve el mercado, sigo pensando que como más se alargue este movimiento correctivo denso en el que tenemos que estar, simplemente porque el impulso ha sido también muy denso, pues el pullback tiene que ser igual, es lo que tiene, pues como más nos alarguemos, más fuerte será el viaje a posteriori. Esto es algo que sucede siempre y que sucede en cualquier mercado. Si no, vamos a fijarnos en todo este gran movimiento ascendente en pleno bull run, donde cuando parecía que la corrección quedaba aquí, fijaros que el movimiento ya entró claramente en una disposición de doble techo, incluso atrapando a múltiples traders, inversores que compraron aquí pensando que, vale, ya hemos terminado el pullback, continuamos, ¿no? Entonces, la situación con Bitcoin es esa, es estar pendiente de estos niveles de resistencia, entender que no es momento ni de cazar shorts, ni de cazar longs, ni de nada. No puedes cazar un long cuando el mercado no se ha ajustado. No puedes cazar un short cuando el mercado no te está dando ninguna señal. Ahora mismo volvemos a estar en una tesitura totalmente diferente, donde no hay una señal clara de poder buscar un movimiento correctivo o el inicio de ese movimiento correctivo. Creo que debido a la estructura que se está formando, tal y como comentamos aquí, cuando el precio atacó la media móvil de 8, ¿qué comentamos aquí? No creo que la rompa, sino que vendrá a formar una especie de doble techo, entonces sí que puede más romperla, porque es un movimiento que ya había repetido en este punto de aquí. Low test del mismo modo, viene a formar una especie de doble techo y luego ya la rompe. Pues bien, del mismo modo que lo comentamos aquí, ahora creo que, bueno, evidentemente esto no es un doble techo ni es nada, pero creo que para poder dar paso a un movimiento correctivo hará falta un patrón mucho más claro. Especie de doble techo, algo de este estilo, ya sea en gráfico semanal o en gráfico diario, me da igual, pero no creo que el precio pase de formar un impulso a directamente caer. Tiene que haber aquí un cambio de tendencia, un cambio de estructura mucho más evidente, porque la fuerza es mucho más clara y uniendo el nivel de resistencia con esta especie de doble techo o lo que sea que pueda formarse, máximo decreciente, algún patrón, pues sí que podemos dar paso a ese movimiento, ¿no? En cuanto al SP500, la situación es diferente porque estamos en máximos históricos. Ya hace varias semanas que hemos estado rompiendo, semana sí, semana también, el máximo histórico anterior. La primera semana fue la del 16 de enero, la del 22, la del 29, la del 5 de febrero. La última semana, la del 12 de febrero, es verdad que llegó a superar por poquito, pero llegó a superar. La apertura fue aquí, justamente, en los 5.026. Llegó a cotizar un 0,43% arriba, pero ha terminado, pues, independientemente del movimiento correctivo, que llegó a ser de un 2% abajo durante la semana, ha terminado un 0,43% abajo. Es decir, se ha movido 0,43% arriba, pero ha terminado 0,43% abajo. Esto no lo contaríamos como una semana que ha sido claramente impulsiva y que ha cerrado o ha roto el máximo anterior, el máximo histórico y el máximo anterior, con lo cual seguimos en esa disposición. En este caso no tenemos referencia de resistencias ni de nada. Es verdad, porque es verdad, y podéis mirar un poco cómo se comporta el SP500 y cómo se rompen los máximos, que lo habitual en este índice es romper máximos y luego formar un movimiento correctivo, ya sea para testear los anteriores máximos o para meterse incluso por dentro sin ningún tipo de problema y pudor a posteriormente continuar, ¿eh? Esto es así y únicamente escoger el gráfico y revisar cómo se forman las rupturas en los anteriores mercados. Pero la situación es que no podemos anticiparnos ni predecir. ¿Qué es lo que estoy esperando yo? Que haya cambios de estructura, que haya cambios de tendencia. ¿Qué estamos viendo ahora en gráfico diario? Pues que el precio, después de este movimiento impulsivo, forma una corrección y ahora, en el momento de continuar, pues puede formar un doble techo. Si ahora en gráfico intradiario, en 4 horas, en 1 hora, se forma un principio de cambio de tendencia, esto puede ser lo que confirme ese cambio de tendencia en 4 horas, este doble techo en gráfico diario. Es decir, si ahora el gráfico de 4 horas o el de 1 hora vemos que hace así, sí, en gráfico diario habremos tenido un doble techo, pero es que además esto habrá sido un principio de cambio de tendencia, lo cual puede dar paso a un movimiento correctivo mayor que vaya alargándose más.
¿Esto significa que el SP500 pueda irse a 4.500? No me refiero a eso, me refiero a que pues, ese cambio de tendencia intradiario puede afectar a la temporalidad diaria hasta el punto de ver un movimiento correctivo en forma de pullback, por ejemplo, hasta la media móvil de 50, que no tiene por qué estar en 4.800, pero puede acercarse más y pueden encontrarse en 4.900, por ejemplo. Me lo estoy inventando completamente, ¿eh? Simplemente es indicar en qué me estoy fijando, pero es una tesitura diferente, ya que en Bitcoin sí que tenemos niveles de resistencia porque aún no hemos roto los máximos históricos anteriores y podemos tener un poquito más de pistas. En SP500 vamos un poco más perdidos en ese sentido, pero el movimiento correctivo creo que también es evidente que está presente en cuanto a lo que podemos esperar. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.